existencia y de representación social, el lenguaje y el lenguaje para la sociedad, ¿cierto? En la sociedad y con la sociedad. Entonces, esos asuntos que comprometen la lectura, o más bien las lecturas, y con las lecturas me refiero a que tendría que tener una capacidad, por ejemplo, de lectura literal muy desarrollada, pero también una lectura inferencial mucho más desarrollada, mucho más aguda. Y, por supuesto, una lectura complementaria, una lectura que le permita enriquecer cada vez más ese utilage mental con el que se conduce en los marcos societales. Y eso tendríamos que aunarlo a la universalidad, porque si no, ¿de dónde saldría la posibilidad de respeto, la posibilidad de demanda de inclusión, de aceptación? Se nos perdería. Victoria, ¿me hablas? Y como tercero, por supuesto, un lenguaje absolutamente depurado que le permita comunicarse tanto con el científico como con el más humilde de los seres humanos. Lo contrario es jugar peligrosamente a ejercer algo que no se tiene dominio. Es decir, uno no podría poner sus manos, o la sociedad no podría poner sus manos o su salud más bien, en las manos de un médico que tenga beriberi o que tenga Parkinson, pues porque no puede operar, no tiene la habilidad, no tiene la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? De un médico que tenga Alzheimer porque se le olvida a quién está atendiendo y de qué está enfermo y cuál es el... No puede. ¿Cómo si podemos exigirle al médico que tenga esas competencias, no se las podemos exigir al abogado? Digamos que hay asuntos ya de ética y sobre todo de bioética. ¿Cómo puede ejercer alguien en el derecho, en las ciencias jurídicas, en la abogacía, si no tiene esos tres elementos, por lo menos esos tres que he señalado? Porque los demás son fáciles. Quiero decir, un código se lo puede aprender cualquiera y lo puede repetir cualquiera. De hecho, no sé a ustedes, pero a mí me parecía muy graciosa una práctica que había en el colegio, era que lo ponían a uno a aprenderse canciones y poemas y a recitarlos a veces públicamente. Y uno se tenía que aprender el orden de los ríos del país de norte a sur y de las montañas que habían en Europa. Y le tocaba a uno aprender de memoria los presidentes, y uno se los aprendía. Uno no sabía para qué, pero uno se los aprendía. Tanto que yo todavía hoy me lo sé, todo ese poco de cosas que me sé el renacuajo paseador. Península, bahías, golfos. Claro, ínsulas, valles, todo eso le tocaba, la diferenciación exacta entre tundra y taiga. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve mucho. Pero digamos que había una tradición memorística que por lo menos ponía en ejercicio como la capacidad de relacionar cosas. Y uno lograba títulos como de bachiller, por ejemplo, una cosa importantísima en ese momento, el bachiller. Don Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador de Bogotá, el fundador de Bogotá, era bachiller. Eso es una cosa, el adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada. Y eso daba cierto nivel de estatus porque con ese título venían varias habilidades construidas, varias destrezas. Entonces el bachiller tenía que ser educado en la mesa, sabía manejar los cubiertos, sabía comportarse en una reunión, tenía cierto dominio de la escritura, una habilidad lectora, por supuesto, tenía una letra hermosísima además. Pero de a poco se ha ido transformando. Y entonces, ¿cuáles son? Y esta es una pregunta que cada uno de ustedes tendría que hacerse frente al espejo. Hombre, ¿cuáles son las habilidades o las virtudes, las destrezas que debe o que tiene el abogado hoy? Esa es una pregunta bien interesante, ¿cierto? ¿Qué representa el abogado hoy? Porque uno tiene más o menos una noción de qué representa o qué nociones, qué habilidades, qué saberes tiene un carnicero. Y, por ejemplo, un cotero.
debe tener fuerza física, debe tener resistencia, debe tener una habilidad tremenda para cargar unos pesos, para equilibrarlos en la espalda. Uno tiene que saber eso, claro, que el cotero tiene sus habilidades. Y uno sabe qué habilidades debe tener un vendedor, por ejemplo. Uno sabe qué habilidades debe tener alguien que se dedica a la psicología, en el trato, en la empatía, esa capacidad para decir las cosas adecuadamente, ¿cierto? Para cuestionar, eh, tiene que tener eso. Y uno sabe qué habilidades debe tener un historiador, qué habilidades debe tener un abogado. Y la pregunta yo creo que es importante, ¿cierto? Y sobre todo cuando uno está estudiando derecho. ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un abogado? A ver, no sé, yo en este momento, y le digo, yo llevo 20 años trabajando con estudiantes de derecho en las distintas universidades de este país y todavía no sé, hombre, cuáles son las habilidades de un abogado. O yo no las sé. Yo sé qué habilidades debe tener una enfermera. ¿Cierto? Debe posar ante la cámara con una jeringa llena de aire para inyectar un viejito, mintiéndole al país. Sé cuáles son las habilidades que debe tener un militar, ¿cierto? Debe ir a bombardear niños sin compasión y después salir descaradamente a defender los hechos diciendo que son máquinas de guerra. Debe negar la Constitución, ¿cierto? Negar el artículo 11 de la Constitución del derecho a la vida. Eh, uno sabe eso, pero ¿qué habilidades debe tener un abogado? Creo que es una pregunta ética que tendría que ustedes cada uno de manera personal, de manera individual, hacerse. Pero yo no voy a comentarlo aquí públicamente porque no quiero suicidios en masa ni deserción colectiva. Pero yo sí creo que es importante que se haga la pregunta, ¿cuáles son las habilidades de un abogado? Cuando uno le dicen abogado, ¿cuáles son las tres características que inmediatamente saltan a la vista? Que cualquier ciudadano puede tener ahí mismo a la mano. Abogado, significa esto, como cuando le dicen médico, o cuando le dicen torero, o cuando le dicen profesor, saltan habilidades. Pues yo creo que ese es un asunto que sí hay que discutir. Propongo que piensen en esas tres que yo les planteo, el lenguaje, la universalidad, me parece que es importante, y la lectura, o las lecturas. Más allá, y en esa misma línea, entonces, un poco la semana pasada habíamos abordado un tema que quedó como en punta, creo que hay que terminarlo, pero desde otra línea. Y era un poco como esos modelos de desarrollo habían ido empezando a definir las formas comportamentales que nos permitían entender qué es lo que se asume como correcto, como adecuado en los distintos marcos sociales. Y cómo ese centro se había trasladado de un primer momento quizás un poco humanista, maravilloso, a, a un asunto un poco más técnico, más frío, y de allí había dado un giro quizás hacia lo político, una inestabilidad extraña, para encontrar un asiento hoy, ese centro, en la economía y la administración. En una palabra que suena a insulto y que tiene que ver todo con lo que vamos a desarrollar ahora, y es neoliberalismo. Como que es desde el banco y desde la gerencia, desde donde se define qué está bien y qué está mal, qué es adecuado y qué es correcto. Y, por supuesto, lo contrario, ¿cierto? Independientemente de que no hayan unos criterios de identidad social con esos enunciados propuestos desde la administración y la economía para definir qué es adecuado y qué no. Uno podría empezar por un ejemplo que le planteé hace unos minutos. ¿Quién de ustedes coincide con que el asesinato de niños menores de 15 años es un acto adecuado, correcto, justificable, eh, digamos que pueda exaltar la labor de un grupo calificado? Puede ser un grupo calificado de políticos o militar. ¿Quién podría pensar en eso? Como para salir a defenderlo.
Y entonces uno sí tiene que pensar allí, bueno, ¿y quién está dictaminando entonces lo ético o lo que no lo es? O sea, si asesinar niños se convierte en una práctica legitimada por un Estado, ojo, legitimada por un Estado porque aún no ha salido ningún representante del Estado a cuestionar eso ni a presentar excusas. Si el Estado es quien lo está haciendo a través de sus representantes más insignes, los ministros y los generales, ¿qué le podemos pedir al ciudadano? ¿Qué le podemos pedir al abogado? Digamos que si uno de los fiscales con una de las cargas de responsabilidad más altas del país eh, precluye un caso para el que existe toda una carga probatoria absolutamente indiscutible, carga probatoria además aportada por el propio Estado. ¿Qué le podemos pedir a un abogado? Como se trata de pensar en la ética, entonces esos son los asuntos que nos interesan aquí. Entonces yo sí creo que si no entendemos el valor del lenguaje, por eso lo interesante de la universalidad de la lectura y del lenguaje, si no entendemos la importancia del lenguaje en el ejercicio de lo jurídico y, por supuesto, del ordenamiento social, eh, hacia dónde nos conducimos, si no lo entendemos. Si la banca, el sector bancario y el sector administrativo se han encargado de a poco de vaciar de contenido los términos con los que nos conducimos a diario, ¿cómo vamos a hablar? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Si a ustedes les dicen, por ejemplo, calidad académica, ¿eso de qué está lleno ya? Digamos, que hace 50 años uno entendía que calidad académica se representaba justamente en una elaboración constante en pos de lo argumentativo, de lo racional, de las ciencias, de las filosofías, de las humanidades, de las técnicas, y de una cantidad de habilidades logradas en la depuración de saberes milenarios. Ahí había calidad académica. Pero cuando calidad académica se convierte en el lema que se utiliza como toma Nescafé o jarte Coca-Cola o consuma agua de panela, como una propaganda, pierde todo contenido. ¿Qué contenido tiene para ustedes que son abogados la palabra justicia? ¿Cierto? ¿Quién de ustedes la puede definir? Y si ese es el constructo fundamental que mueve el derecho universal, el de la búsqueda de la justicia, pero no sabemos qué es justicia, si no la podemos definir, si seguimos pegados de la República de Platón pensando que la justicia es darle a cada quien lo que corresponde. Entonces, ¿cómo puede indagarse por asuntos éticos en el marco del derecho? Entonces, digamos que es más o menos fácil pensar en la ética del médico. Sí, que tiene que salvar, que tiene que curar, que tiene que respetar su juramento hipocrático. Uno sabe que todo eso son patrañas, pero igual uno sabe para dónde va la ética médica. Y uno sabe en dónde puede reclamar ética al vendedor, ¿cierto? Ética al futbolista, ética al árbitro del deporte, uno le puede exigir eso. Bueno, ¿y al abogado qué? Al abogado no se le puede pedir eso, pues simplemente porque esa palabra no significa nada en el derecho. Y no significa nada, no porque no signifique, sino porque como no hay la universalidad de la que les estoy hablando desde el comienzo, entonces se piensa que el mundo se reduce a ese pedazo de tierra que hay entre Punta Gallinas, ¿cierto? Allá arriba en La Guajira, hasta el Amazonas. Y ahí se acaba el mundo. Y entonces lo que pase en ese pedacito de tierra, eso es la última verdad. ¿Y cómo es que dicen los abogados? La última ratio. Y no hay nada más. No, pero resulta que el mundo entero sí se está dando debates, discutiendo qué es la justicia, qué es la paz, qué son los procesos de paz, qué es la reconciliación, qué es la conciliación, y se está discutiendo eso. Pero si estamos asumiéndolo en términos de la pobrecía que está en los cargos de poder, ¿cómo nos vamos a comportar?
Es decir, si un tipo es capaz de tener una finca para cultivo de coca, ser descubierto y no renunciar a su cargo de embajador, sino estar ahí y además ser ratificado por otro que fue elegido con votos del narcotráfico probado por el propio Estado, no por mí. El Estado mismo comprobó eso. Y los abogados no salen a decir nada. Sí, les he señalado quizás en algunos momentos, vea, hay prácticas, yo no soy mi amigo de hablar de religión, pero voy a utilizar el ejemplo. Hay prácticas religiosas que logran encontrar todo su modo de ser y de estar en el mundo por la vía del texto que los orienta. El Corán, la Biblia, el libro que sea que los vaya a orientar. Ese libro es sagrado, es intocable, porque les da las bases comportamentales, las bases para ritualizar, las bases para interactuar y el fundamento de su esencia. En eso se basan los credos religiosos, en unas normatividades escritas que son sagradas. Pues la Biblia del abogado es la constitución política. ¿Y qué han hecho los abogados cuando han visto que esa pobre constitución la han violado como si fuera quinceañera? La han violado ya 59 veces en 30 años. ¿Y cuándo ha aparecido un abogado que diga es inconstitucional cambiar la constitución así? Porque la constitución es el resultado de la convergencia de todas las fuerzas de una nación, que se pusieron de acuerdo en medio de tantas peleas. Se pusieron de acuerdo, debatieron, discutieron, llegaron a unos puntos de encuentro y firmaron una constitución. Todos ellos, hombres, mujeres, indígenas, niños, negros, de todo había ahí, obreros, empleados, asalariados, había de todo en esa constituyente. Todos los sectores estaban, la iglesia estuvo representada allí desde distintos sectores y firmaron una constitución. Y luego viene un payaso y dice, hombre, lo que ustedes hicieron como nación a mí no me importa. Yo soy el dueño de esto, esa constitución no me sirve, no me gusta, no me interesa, no le sirve a mis amigos, la voy a cambiar. Y luego ese payaso vuelve y lo hace. Y luego vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, y así por 59 veces. La última de las veces, 5 veces seguidas, 5 reformas constitucionales en 2019. ¿Y dónde está un abogado diciendo, oiga, pero si la constitución es norma de normas, nos enseñó San Kelsen? Si la constitución no se toca, la constitución es constitución en tanto que constituye. Y donde los abogados han salido a decir, no, por favor, no me cambie la constitución, porque si me cambia la constitución, me está cambiando el derecho. Y yo estudio derecho o yo estudié derecho. La constitución no es una receta de cocina que cualquiera puede ir a meterle ingredientes. La constitución es el acuerdo fundamental al que llega una nación. Y más esta, que fue una constitución plural. Esta no fue impuesta por, como la de Venezuela, que la impuso Chávez. No, esta fue una constitución plural, un proceso hermosísimo que, convocado por todas las fuerzas sociales del país en una cosa que se llamaba la constituyente. A ver, si ustedes permiten que les cambien la constitución, ¿cuáles son las normas éticas con las que se van a regir? ¿Desde dónde van a sacar la ética si les están cambiando cada que a alguien se le da la gana, va y les cambia la constitución? Que yo me quiero reelegir, entonces la cambio. Yo no quiero que los demás se reelijan, vuelvo y la cambio. Y nadie dice nada. Y entonces el asunto del lenguaje ahí sí se nos vuelve increíblemente necesario para pensar la ética. Primero, ¿qué es ética para el abogado? Entonces, eso es fundamental. ¿Qué es constitución? ¿Qué es oficiar en derecho entonces? Porque si a usted le están cambiando la constitución en 30 años 59 veces, ¿a qué se debe usted? ¿A qué leyes? ¿Con base en cuál está trabajando usted? ¿Con base en la del 91, la que escribió toda la nación? ¿O con base en la que define este tipo mientras finge tocar la guitarra y hace la 21 y va cambiando 5 artículos de la Constitución solamente en el 19? A conveniencia propia.
no de la nación. 59 veces cambiar la constitución y ustedes callados. ¿Dónde están las voces de ustedes haciéndose sentir argumentadamente para exigir respeto por lo más sagrado que hay para un abogado, que es la Constitución? Porque después de todo, ¿qué es un abogado sin la Constitución? Y si se la están violando y usted se queda callado, pues me parece que sí hay una pregunta ahí en torno al lenguaje, en torno a la lectura y en torno a la universalidad. Entonces yo les propongo que hagan un ejercicio simple. Comparen el comportamiento constitucional de las demás naciones, de todo tipo. Pueden coger, por ejemplo, el comportamiento constitucional de Haití, el de Venezuela, el de Ecuador, el de Bolivia, el de Estados Unidos, el de Francia, el de Alemania. Tómelo, a ver cómo se comportan las constituciones, a ver cuántas reformas pueden tener. ¿Cuántas reformas tiene la constitución de Alemania? A ver, ni una. Ni siquiera el mismísimo Hitler, con todo y lo emberracado que era para hacer su voluntad, jamás tocó la constitución. Se montó allá en el poder, fue nombrado Führer, canciller, fue el todopoderoso de los todopoderosos europeos y nunca se atrevió a tocar la constitución. Jamás la tocó. Nunca la tocó. Ni en lo más mínimo. La constitución se respeta. Yo me monto al poder, yo hago, pero no toco la constitución, no la tocó. Miren a ver la constitución francesa. Miren la constitución norteamericana. La constitución más vieja de todas las que hay en Occidente es la norteamericana. Esa le dio inclusive alas a la Revolución Francesa. No se toca. Se han montado cafres del tamaño de Donald Trump, acostumbrados a hacer lo que les dé la gana, y no tocan la constitución. A ver, ¿quién cambia la constitución que hizo Chávez? Nadie la toca. Ni siquiera el advenedizo Guaidó se le ocurre tocar esa constitución. Miren así, en Bolivia sacaron al pobre Morales, lo excomulgaron, lo sacaron del país a patadas, le hicieron de todo. Y la constitución siguió tal cual. Y hoy encarcelaron a la que dio golpe de Estado. Pero la constitución no se toca. La constitución argentina ha tenido que aceptar las dictaduras militares, las segundas dictaduras militares más aberrantes de América Latina. Y nunca esos militares tocaron la constitución. La chilena se enfrentó a un tipo como Pinochet y nunca tocó la constitución, ni en lo más mínimo, ni en un artículo, ni en un punto, ni en una coma. Y la de aquí, en 30 años, 59 reformas, no ha pasado uno solo que no le haya metido el dedo como si fuera un tarro de arequipe. Todos van y le meten el dedo y chupan, esto es para mí. Y los abogados, callados. Yo no sé si ustedes lo saben, pero Colombia es el país de América Latina que más escuelas de derecho tiene. Tiene más escuelas que muchos países juntos. Colombia. ¿Y para qué abogados entonces si la constitución no sirve? ¿O es que ser abogado es una cosa tan fácil pues que cualquiera se mete en esto que nadie es capaz de decir nada? Porque les están cambiando la constitución y están callados. Y les he puesto ejemplos de todo el mundo en relación con la constitución. No se toca. ¿Qué de ético puede haber en un abogado que jura delante de toda la nación respetar la constitución y la ley y apenas cobra el primer cheque, va y cambia la constitución? ¿Qué de ético puede haber ahí? Y han sido abogados. Bueno, hay de otras profesiones, pero un abogado que se monte allá, jure ante Dios y se comprometa por la constitución que va a respetar la ley y va a procurar el bienestar de los ciudadanos y llega a cambiar la ley. Ni siquiera en el Imperio Romano, ni siquiera en la República Romana pasaba eso, porque allá nombraban a un dictador por 2 meses para que en 2 meses resolviera el problema que tenía en peligro a la nación. La única condición era que no podía tocar la constitución.
no podía cambiar las leyes. Ni siquiera ya. Y entonces aquí, cuando usted intenta pensar asuntos como el asesinato, la masacre vil y miserable de los niños bombardeados, porque eran niños de 9, de 10, de 11 años, un niño a esa edad difícilmente puede saber por quién vota o puede desobedecer la orden de alguien que llega a cascarle para que se ponga un fusil o para que use un uniforme. Son niños. ¿Y el Estado acaso no está es para educar? Porque si la pena por ser humilde es esa, pues entonces uno empieza a entender por qué hicieron lo que hicieron en la Operación Orión. Y ahí es donde pensar la bioética, y sobre todo derecho y bioética, es fundamental. Es que atentar no, masacrar niños con un bombardeo o violar niñas, como está probado, ¿cierto? Más de 300 niñas en los últimos 10 años, probado, denunciado ante las cortes por parte de las propias víctimas, soldados, soldados de la patria, de esos que se hacen llamar héroes, que hasta película tenían. Si eso sigue pasando, ¿por qué? Porque no decimos nada. ¿Y por qué no decimos nada? Porque nos parece que es normal, normal. ¿Y acaso hay un país donde estén, bueno, México nos gana, el segundo país donde más riesgo corre un ser humano que se adscriba a lo femenino es en Colombia, donde más matan niñas, adolescentes y mujeres es aquí. Después de México es aquí. Y si nos comparamos en términos territoriales, les ganamos nosotros por cantidad. Y entonces, que eso es normal también, o habría que buscar un criterio ético para pensar si, como dicen la canción con la que se han intentado fortalecer algunos movimientos, la culpa no era mía. Y entonces yo sí creo que el asunto de la ética nos tiene que vincular, lo bioético, esa ética para la vida, esas políticas para la vida, nos tiene que mover a reflexionar, pero más que a reflexionar, a actuar. O sea, si la academia no conduce a la acción, no es academia. Si la academia no es para mover a los estudiantes, a transformar, a mejorar, a hacer del mundo un lugar mejor, la academia no tiene sentido. Y no tiene sentido porque las prácticas urbanas, las prácticas analfabetas, son mucho más pacíficas. Pero las peores aberraciones han salido también de las universidades y justamente porque no se da la oportunidad de discutir cosas, de debatir cosas, porque no se da, repito, la universalidad, la posibilidad de entender que el mundo no es de los abogados, que el mundo no es de los médicos, que el mundo no es de los ingenieros, que el mundo no es de los historiadores o de los filósofos, sino que el mundo es de todos, que todos tenemos derecho, que todos tenemos posibilidades y que en la medida en que nos reconozcamos como diferentes, que nos aceptemos como diferentes, no como iguales, que esa es la patraña absoluta. Si pensamos que todos somos iguales, entonces todo aquel que no se ponga el uniforme, la bandera o el escudito, hay que matarlo, desaparecerlo o decirle que es líder social y esperar que vayan las águilas negras y hagan lo que tienen que hacer. Pues no, la academia es. La academia es para reflexionar, es para decir y es para hacer, es para transformar. Pero salir uno a ufanarse porque tiene un título que ni siquiera puede sustentar a través de condiciones mínimas. Yo conozco algunos abogados que salen felices que porque les fue muy bien en la prueba esa del Estado, Saber Pro, creo que se llama eso, que es una prueba diseñada para medir el nivel de idiotez que puede tener un ser humano. Entonces, si usted quiere demostrarse qué tan idiota es, saque el más alto puntaje en las pruebas Saber Pro, porque ahí lo que le miden es su capacidad para contestar A, B, C o D. Nada más. A usted no le preguntan nada. ¿Usted qué interpreta aquí en este dibujo? Frente a esta situación, ¿usted cómo actuaría? No, usted no le preguntan nada. No le interpretan nada. A usted lo único que le dicen es A, B, C o D. Nada más. O sea, el pinochazo.
Eso es absolutamente antiético y se supone que las instituciones que tengan los mejores resultados entonces son acreditadas. ¿Acreditadas por quién? ¿Y acreditadas para qué? Y esa pregunta también hay que hacérsela. Y es que ustedes han visto un proceso de acreditación. Eso sí que es antiético, un proceso de acreditación. Porque acreditan lo económico, acreditan lo técnico y acreditan lo funcional. ¿Y dónde quedó lo humano? Y entonces yo me hago preguntas ahí como por el ladito, venga. ¿Y ustedes como abogados ven cuántos semestres de educación artística? Porque si el arte es la estrategia universal para vincularnos con la diferencia, con la posibilidad de interpretar y con las verdaderas inteligencias humanas, ¿cuántos semestres de arte ven ustedes? ¿Cuántos semestres ven ustedes de escucha inteligente? ¿Cuántos semestres de lingüística? Porque si no, ¿cómo se van a llamar abogados? Pues, o sea, si no conocen las reglas de la lingüística y ustedes trabajan con el lenguaje todo el tiempo, elaborando documentos, elaborando alegatos, elaborando oficios, y no conocen las reglas de la lógica, no conocen las reglas de la lingüística. Hay un problema serio. Por lo menos hace 20 años los abogados tenían una práctica que a mí me parecía deplorable, pero por lo menos les ayudaba un poco, y es que aprendían mucho de latín. Y aprendían latín, por lo menos aprendían dónde estaban como las particularidades del latín en el ejercicio propio de su disciplina. Pero y ahora, algunos de ustedes están viendo un curso que se llame Ética, Virtualidad y Derecho. O eso no, la virtualidad no toca el derecho, eso no importa. Cuando el mundo es virtual hoy. Entonces yo creo que sí tendríamos que empezar a revisar el sentido de los términos con el que nos conducimos como profesionales o en las diferentes disciplinas, no solamente en el derecho. ¿Cuáles son las palabras que utilizamos allí? ¿Qué sentido tienen? ¿Qué lógica tienen? Yo en el primer encuentro que sostuvimos les planteaba un ejercicio de hacer el rastreo, la genealogía de palabras como la honra, ¿cierto? Y cómo eso había ido transformándose en transparencia. ¿Cierto? De lo honrado pasamos a la transparencia por un camino que aquí les explicaba, que había pasado por la actividad laboral, por la actividad física, y luego había pasado a la representatividad, y luego había pasado al espectáculo. Por ejemplo, ¿cuáles son las palabras con las que se nombraría hoy un abogado? ¿Cuáles son las palabras que en el derecho hoy tienen un verdadero sentido? Ya sabemos que código no, bueno, porque el código es una palabra de los ingenieros, ¿cierto? Es una palabra absolutamente bella. O tampoco es constitución, eso está aprobadísimo, creo que he dado suficientes elementos para entender que la palabra constitución es una aberración en un país que admite que se viole de esa manera cada vez que se le da la gana a alguien. La palabra justicia, por supuesto, tampoco. Pero pensemos un momento entonces en la palabra justicia, para vincularlo de manera más explícita con el asunto de lo ético y de lo bioético y del derecho. Si la palabra justicia llegara a ser importante en el derecho, tendríamos que pensar entonces que los abogados, tendría que decir entonces en aras de la inclusión, los y las, que quienes ejercen el derecho deben tener claro cuál es su motivación para oficiar, para ejercer. ¿Cuántos abogados consideran ustedes, desde su leal saber entender, desde su observación cotidiana, que tienen como motivación en el ejercicio profesional la búsqueda de la justicia? Hagan el ejercicio personalmente, no me lo tienen que decir a mí. Y contrástenlo con lo siguiente. ¿Cuántos de esos abogados, de los que ustedes tienen conocimiento directa o indirectamente, ofician en el derecho en procura no de la justicia, sino de la plata?
Y ahí nos entendemos en términos de por qué no podemos pensar en conceptos desde los cuales proponer una discusión ética, porque es que si usted está trabajando por plata, usted hace lo que se le, por la plata baila el perro, dicen por ahí. Por la plata, usted hace lo que tuerce, daña, soborna, hace lo que se le da la gana, pero cuando usted está con un ideal claro, la justicia, usted no recibe plata. Usted acepta sus honorarios y deben ser unos honorarios justos, unos honorarios adecuados, unos honorarios respetuosos de sus calidades, de su rol social, de las implicaciones que tiene su trabajo. Por supuesto que tiene que ser un salario digno, como dicen los que no saben qué significa la dignidad. Debe ser un salario acorde con su formación, con su capacidad, por supuesto que sí. Pero cuando usted no está trabajando por la justicia, usted se mueve por sobornos, por coimas, por el salario más alto. Y entonces habría que pensar en esos países donde, por ejemplo, los abogados se pusieron desde muy temprano, esos países por allá lejanos, donde los abogados se pusieron muy temprano del lado de los narcos porque los narcos les daban plata. Y se dedicaron a procurar que los narcotraficantes y los terroristas y los paramilitares tuvieran todas las garantías y todas las posibilidades y sobre todo toda la estructura jurídica para desterrar a los campesinos de sus parcelas y construir las grandes haciendas. Esas haciendas así ubérrimas, gigantes, inmensas, se construyeron, fue a punta de desplazamiento de campesinos. Esos no fueron comprados. Esos no fueron comprados. Y el que quiera discutir con eso me dice que yo trabajé en la unidad de restitución de tierras 5 años allá en Montería. Entonces yo sé de qué estoy hablando. Entonces, bueno, ¿la justicia en dónde está? ¿Dónde pensamos lo ético y el derecho entonces? Si todavía hay abogados que están defendiendo al cafre que salió a decir que no eran niños sino máquinas de guerra. O sea, la misma Corte Penal Internacional le está mandando comunicados aquí diciendo, oiga, nos hemos jodido más de 100 años para tratar de establecer una cosa que se llama los derechos de los niños y las niñas, que están discriminados. Y que todo niño tiene derecho a un nombre, todo niño tiene derecho a una nacionalidad, todo niño tiene derecho a quien lo quiera y a que lo respeten. Y aquí viene un cafre con camuflado y se pasa por encima esos derechos, los zapatea de la peor manera, los bombardea, y viene otro que los defendía hace unos meses como director del bienestar familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y ahora es ministro de Defensa, y va y los bombardea. Que alguien me ayude a entender, por favor, desde qué ética puedo entender eso. ¿Desde qué presupuesto discursivo? A ver, ¿dónde está la universalidad de los abogados? Porque la mía no me alcanza para eso. Y créanme que yo me preocupo porque mi universalidad sea cada día más, como más abierta a posibilidades. Mi lenguaje, ustedes se dan, procura ser bastante adecuado, bastante amplio. Y mis lecturas son bastante complejas, como para no entender una frase tan absurda como que no estarían estudiando palicfes, de los mismos creadores de no estarían cogiendo café. ¿Cómo entender desde la ética entonces esto? ¿Cómo entender el bioderecho allí? Si el abogado tiene por norma desde el origen de los tiempos abogar por lo social, que es donde se mueve, por la sociedad en la que se mueve, por los marcos normativos de la sociedad en la que se mueve. ¿Dónde están los colegios de abogados y las escuelas de derecho y las facultades de derecho escribiendo comunicados al ministerio diciéndole, oiga, un momentico, hay que respetar los derechos de los niños son sujetos de derecho? ¿O no, o estamos esperando que salga otra vez una cantante o un cantante a hacer lo que los abogados no hacen porque están ocupados jugando parqués? ¿Será porque ni siquiera golf saben jugar? ¿Cómo funciona lo de la ética allí? Entonces, miren cómo si la administración y los bancos
están vaciando las palabras de contenido. Entonces les dicen la excelencia, un compromiso con la excelencia. ¿Qué es un compromiso con la excelencia? Será tal vez un compromiso con su excelencia, ¿cierto? Con alguno que tenga bastante plata. Una universidad que tenga un compromiso con la excelencia, ¿qué tipo de proceso académico vincula en sus estudiantes para poderlos aceptar? Pues se trata de vincular clientes. Y que con tal de que tenga plata, no importa si no sepa leer. No importa si no sepa qué vino. No importa que no sea bachiller. Y ahí yo creo que el asunto sí es de términos. Uno puede entender la ética y puede entender el bioderecho cuando se da la tarea de pensar qué significan esos conceptos. Uno no puede entender la ética, nunca la podrá entender por fuera de lo público. Porque la ética no es privada, no es mi ética, no. No, la ética siempre es pública. Usted sí tiene una moral suya, pero una ética, la ética es pública. Entonces, si usted no respeta el semáforo, si usted no respeta la acera, si usted se roba un metro de tierra para ampliar la finca y no deja por dónde pasar a los campesinos, no está respetando lo público. Si usted quiere ver el nivel de respeto por lo público que hay en una ciudad como Medellín, vaya al centro, a ver si hay calles para caminar, si hay aceras para caminar. Y no una cantidad de gente que se tomó eso porque esto es público, entonces es mío. Pues monto aquí mi puesto de arepas, mi puesto de buñuelos, mi puesto de chanclas, mi venta de aguacates. Pero también hay otros que, como esto es público, entonces aquí parqueo mi camioneta. Como esto es público, aquí yo monto mi reja y no dejo pasar a nadie. Y uno se encuentra que hay calles que ya están disque enrejadas. Y dice, pero ¿cómo así? Esto no era público, pues esta calle. Eso no lo estamos pagando a los contribuyentes. Y uno ve rejas por todas partes y aquí no se puede, no se permite parquear. Y yo, pero si esto es público, pero también veo los que se parquean en plena vía como si eso fuera de ellos. Y entonces, si no entendemos la necesidad de lo público, no podemos entender la necesidad de la ética, porque la ética es pública. La ética tiene que ver con el comportamiento compartido para el bienestar común, para el bienestar de todos. Pero por eso resulta ambivalente que alguien pretenda que hay una ética particular para cada uno. No, tiene que haber una ética de la ciudadanía ya. Una ética en la que cada uno se comporte en respeto por los demás, que se respete, que se incluya a los demás, que no se excluya a nadie, que no se estigmatice, que no se señale. Alguien que me ayude. ¿Cuál será la ética del policía? ¿Cuál será la ética del policía? Cuando en la manifestación de noviembre salieron y mataron a 13 ciudadanos que iban pasando por ahí porque estaban protestando, porque la policía misma acababa de matar a un estudiante de derecho. ¿Y qué hicieron los estudiantes de derecho? Nada. Por lo menos los estudiantes de colegio salieron y pintaron paredes, mataron a Dylan lo mataron, Dylan no murió, a Dylan lo mataron. Y han hecho, mataron a un estudiante de derecho. Eso fue lo que detonó toda esa masacre policíaca de noviembre del año pasado. Y yo no vi un solo comunicado de las escuelas de derechos denunciando el hecho. Ni uno solo. Y dije, bueno, cuando matan a las niñas, por lo menos salen los papás a gritar, oiga, por favor. Pero mataron a un estudiante de derecho y nadie se movió. Y uno sí tiene que preguntarse entonces qué está pasando en las escuelas de derecho. Pues, o sea, ¿qué les están dando entre clase y clase para adormecerlos? ¿Cierto? Si les dieran refrigerio, uno dice, no, les echaron algo en la leche, como cuando la bienestarina echaban algunos medicamentos para dormir pelados. Pero, ¿y a ustedes qué les dan? O sea, el requisito para ser incluidos en una facultad de Derecho es no tener ética, ¿o qué? No tener sentido de pertenencia, de la unión, de la cohesión, de la asociatividad.
Entonces se siguieron creyendo ese cuento que les vendían en el colegio que no podían mirar para los lados. Usted tiene que mirar para los lados. Uno a la universidad va a construir redes, redes de amigos, redes de conocimiento, redes de saberes, redes científicas, redes de influencia, redes institucionales. A eso va uno a la universidad. Que para aprender libros se los aprende uno en la casa. Pero uno en la universidad va a construir redes, pero si a usted no le importa el vecino, si matan a un estudiante de derecho y usted se queda callado, pues usted es cómplice. Porque usted tiene la voz. A ver, pensemos en eso por un momento en términos de ética y derecho. ¿No será importante que un abogado o que un estudiante de derecho, en el marco de una sociedad democrática, tenga voz y voto? A mí me parece que sí. Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene voz y voto y además la formación en leyes y no la usa? ¿Eso como en qué lo convierte? Y ahí entonces este discurso de la ética sí se nos vuelve como importante más bien de empezar a revisarlo hoy. Sobre todo porque muchos de ustedes en algún momento de su existencia seguramente han pensado en reproducirse, en casarse, en extender su prole. Y entonces, ¿qué tipo de mundo le van a dejar? Si ustedes no están haciendo algo para mejorarlo, sino todo lo contrario. Entonces, si un escenario como este geográfico que algunos denominan Colombia, tiene tantas riquezas, tantas maravillas, tantas posibilidades, tantas gentes capaces, tantas habilidades, tantos saberes, pero las estamos convirtiendo en una maldición. ¿Qué le van a dejar a los demás, a los hermanos, a los tíos, a los hijos, a los primos? Yo ya ni me angustio porque mi decisión fue muy temprana y lo único que tengo son dos gatos. Ya a ellos no les importa pues si matan o no matan. Entonces, con tal de que yo les dé cuido cada vez que les da hambre y les rasque la cabeza cada vez que se arriman a mí, con eso están bien. Pero ¿y cómo mira alguien a un hijo o a un sobrino o a un primo o a un nieto para explicarle que el propio Estado colombiano acaba de asesinar a 14 niños en un bombardeo? ¿Cómo le explica a uno que esos 14 niños nunca tuvieron la oportunidad de ir al colegio? Bueno, una de ellas tuvo la oportunidad y no pudo volver porque no había internet. ¿Cómo le explicarían ustedes eso a un niño? Porque ahí está un asunto ético. Vamos a hacer ejercicios éticos, no solamente teoría, en la práctica. Cada uno de ustedes búsquese a un niño de más o menos esa misma edad de los asesinados y explíquele, mira, el Estado colombiano acaba de asesinar a 14 niños y el ejército mismo ya llegó a la violación número 300 de niñas indígenas y campesinas, zonas rurales, y hasta en los cuarteles de policía se han cometido las violaciones más aberrantes. Se estaba celebrando esta semana el cumpleaños de una violación tremendamente famosa en un cuartel a los pies del Cerro de Monserrate en Bogotá. Una niña que fue a visitar a su papá y la entraron los compañeritos y le hicieron una broma. La violaron y la asesinaron dentro del cuartel de policía. Expliquémosle eso a nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero yo se lo explico a mis gatos muy fácil. Pero se lo explico a mis sobrinos. Expliquémosle eso, a ver. Y después de eso, entonces nos preguntamos a ver si es importante o no esta discusión sobre bioética. Porque es que la ética solo es funcional en la medida en que la volvemos práctica. Esto no es simplemente hablando, esto es bueno, en la práctica, ¿cómo funciona la ética? A ver, ¿qué tanto usted es capaz de mirar a los ojos a un niño mientras le cuenta lo que acaba de hacer el Estado? Que es el representante de nosotros, es decir, el ejemplo, el modelo. Si los niños se comportan como sus padres, los imitan en la forma de caminar, de moverse, de dormir, de descansar, de comer, que los niños hacen eso. Siempre están imitando, terminan pareciéndose mucho a sus padres porque los están imitando. Entonces los ciudadanos hacen lo mismo que hacen sus gobernantes. Expliquémosle eso a los niños.
Ahí está el primer ejercicio de bioética que tendría que hacer cualquier estudiante de derecho. Explíquele a un niño cómo está funcionando la justicia en su país, cómo está funcionando el sistema jurídico en el país. Explíquele a un niño, por ejemplo, quién es Campo Elías. Háblele de Campo Elías. A ver qué. Cuéntele quién era el Campo Elías ese. Yo creo que hay que contarles a los niños. A los niños hay que decirles lo que está pasando, hacerles posible la comprensión de ese mundo para que ellos vayan desarrollando fortalezas, vayan desarrollando estrategias para enfrentarse a ese mundo y para moldearlo, para cambiarlo. Profe, Sí, dígame. pero más que eso, pues con todo el respeto a la sociedad ahora lo que tiene es que a los niños de 5 años les damos un celular y dejamos que la educación es hermano de unos influenciadores que lo más que hacen son puras payasadas y somos tan conchudos como sociedad que llegamos y le hacemos reclamos a esos mismos influenciadores. Porque no nos damos cuenta que los que tenemos que educar los niños somos nosotros, que somos los que tenemos que darle bases como tal a los niños y no dejar que otra persona sea el que lo tenga que criar o ser el modelo de ellos. ¿Usted cree que es modelo por decir este pelado, la liendre y todo eso con todas sus payasadas y sus bobadas? Bueno, yo Pero creo nos que quejamos de ellos, pero les damos a los niños bien pequeños un celular. ese es el punto justamente, o sea, cuál es el tipo de sociedad que estamos. Yo no lo digo como los dictadores siempre dictan tus sentencias en tercera persona, mátenlo, fusílenlo, métanlo a la cárcel. Yo no creo que la sociedad sea una cosa ajena a mí, yo creo que yo hago parte de la sociedad. Por eso mismo no prendo la televisión, por eso mismo jamás vería un show de ninguno de esos payasos. Por eso mismo, cuando mis sobrinos vienen a visitarme, saben que aquí no ven nada de eso, que aquí no pueden acercarse a ese tipo de discursos, porque aquí tenemos otros escenarios, discursos, y siempre estamos hablando y echando cuentos y riéndonos y contando historias, no nos aburrimos, pero jamás recurriríamos a una cosa tan irrespetuosa como esa. Yo desde muy niños a mis sobrinos, para poner un ejemplo, eh, les explicaba que era la pornografía, vea, pilas, mire lo que eso representa. Pero también les explicaba, mire lo que representa Rambo, y mire lo que representa Schwarzenegger, y mire lo que representan esas películas violentas. Creo Piensen que en el usted, valor, piensen en el valor de la vida allí. Pero si uno no empieza a hacer el cambio, si uno empieza a usted, culpar a la sociedad de eso, ¿cuándo usted dice cambia? algo muy cierto, y es que a los niños hay que mostrarles la realidad como es. Y comparto mucho eso porque pues yo también con mis sobrinos, de hecho estoy muy en contra cuando mis hermanos, que para darle a la niña de 4 años, la comida hay que ponerle un celular, pues. Ay, imagínate, Y, qué y, maravilla. pero entonces la tenemos en una guardería en el Carmelo acá en Sabaneta, y entonces a veces le digo: usted le invertís a la niña tanto dinero en un estudio con 4 años y la dejas hacer lo que sea porque no la puedes regañar, a ella hay que hablarle muy bien, muy despacio, muy pasito. No, a veces hay que tener un poco de autoridad y hay que mostrar la realidad. Pues yo soy muy en contra también de los celulares a un niño tan pequeño, que maneje tecnología, sí, pero no que todo sea un celular. Eso es obvio. Hombre, y hay que mostrarle la realidad como es. A los niños a veces se les oculta y a veces los niños cuando ya tienen 12, 13, 14 años quieren hacer y deshacer porque no conocen una realidad. Porque también tengo mis otros sobrinos mayores que también están así, pues ya son todos loquitos y lo que sea, y venga, venga, ¿cómo así? Nosotros no fuimos así, nosotros, mi papá y mi mamá fueron muy estrictos con la educación, pero ya mis hermanos no pueden ser estrictos porque ya eso está muy anticuado. Pero es que no creo que uno pueda educar generaciones nuevas con espejo retrovisor, porque son otras condiciones, otros discursos, otras tecnologías, otras visiones del mundo. Eso para mí es evidente. Yo creo que tienes razón en esa necesidad que planteas de, de confrontar al otro con otras posibilidades, con otros discursos. Eh, pero por supuesto yo no podría pretender que a mis sobrinos los críen como criaron a mis padres, porque habían otros, empezando porque ahora hay derechos de los niños, en esa época no. Eh,
Entonces en esa época se pensaba, por ejemplo, en el castigo, que es un asunto de la ética y el bioderecho, el asunto del castigo. Eh, yo no entiendo por qué todavía se supone que tiene que haber un debate en torno a la necesidad o no del castigo. No, el castigo no tiene razón de ser en ninguna parte. Porque si usted acepta el castigo para los niños, entonces usted termina legitimando que un policía lo golpee, que un policía lo maltrate, porque usted ya aceptó el castigo para los niños. El castigo de ninguna manera, en ninguna edad, tendría que ser posible, pues ese castigo físico o psicológico. Pero si usted lo coge un policía y lo coge a patadas y usted no puede hacer nada, ¿qué le está diciendo ese policía? Es que a mí me criaron también a punta de golpes. Y eso es un asunto que hay que pensarlo en términos de bioderecho, de ética. Que cómo estamos tratando de ser nosotros, ustedes allí en esa pantalla, para a través de ese ejemplo, para a través de esos escenarios, tener la autoridad moral para ser referentes de los niños. Porque es que los niños aprenden es de lo que ven. Entonces, si uno de ustedes se la pasa viendo fútbol todo el día, ¿qué espera del niño? Pues que el niño vea fútbol todo el día. Profe, Si uno de a ustedes se eso la pasa voy. leyendo, pues el niño aprende a leer Es también. que a eso voy. Yo no voy en criar en criar a los niños de ahora como nos criaron a nosotros. En eso no. Voy es en que a nosotros nos mostraban la realidad. A nosotros nos decían los papás en ese tiempo, no éramos pegados de un celular, nos decían cuando había, vea, esto es la guerrilla, vea, entienda, esta es la realidad del país. Ojo con la droga, mire dónde cae, mire lo que sea. ¿Qué pasa ahora con los niños? Le damos un celular y dejamos que todo ese montón de babosos, influenciadores, sean, pues, me parece que ese no es el ejemplo de ellos. El ejemplo de los niños debe ser su familia como tal. Pienso yo. Tal vez. El asunto es que, y voy a utilizar sus palabras, esos babosos son los padres de esos niños. Es decir, son sus mismos congéneres, son de su misma generación. Jason y Astrid son de su misma generación. por eso yo planteo, el problema es uno, yo tengo que educarme para yo servir de referente a otros. Y ahí cambia el mundo. Pero claro, los influencers tienen más o menos la edad que tienen los padres hoy. Entonces los hijos, cuando ven al influencer, bueno, al influencer lo ven mucho más que a sus padres, entonces ven al influencer con una visión un poco idealizada de qué rico que mi papá fuera así de famoso, qué rico que mi papá fuera así de gracioso, qué rico que mi papá tuviera tiempo para hacer estas cosas tan divertidas, porque mi papá nunca está. Entonces, hay un asunto que nos toca es directamente a nosotros como generación, no es a los que pasaron ni a los que vienen atrás. Entonces, a los hijos ni a los padres, sino a nosotros. ¿Quiénes somos los protagonistas en este mundo, en este momento del mundo? Nosotros. Los niños se están educando, pero se están educando a partir del referente que les damos. Mire, cuando yo era niño, recuerdo que casi todos los niños queríamos ser superhéroes o queríamos ser astronautas, o queríamos ser arqueólogos, o queríamos ser médicos o bomberos o cosas así. Hoy los niños quieren ser influencers, futbolistas o mafiosos, porque es el modelo que les hemos presentado. Venga, ¿y para qué trabajan los padres? Para tener una mafioneta. Venga, pero no, con un Renaultcito tenemos, hombre. No, yo quiero es una mafioneta bien grande y bien bullosa. ¿Y cómo se comporta el padre o la madre cuando va al volante? Respeta las normas y el niño lo va viendo y va aprendiendo de eso. Y entonces lo que se ve en la televisión es lo mismo que vemos cuando abrimos las ventanas, ¿cierto? El absurdo, el arribismo, la grosería, lo grotesco, lo aberrante. Uno abre la ventana, bueno, yo vivo en el campo, entonces yo no veo, no tengo eso, pero cuando uno baja a la ciudad se da cuenta de eso, uno abre la ventanilla del bus, mira por el metro, y lo que ve es eso. Y mira uno a los niños y entiende, ah, claro, el niño ya sé de dónde aprendió a ser tan agresivo, tan irrespetuoso, tan falto de criterio humano.
Pues lo aprende del vecino, del primo, del hermano, del amigo. Les cuento una experiencia que es muy bella, tal vez, bueno, por lo menos para mí es muy bella, se la comparto a ustedes. Mi abuelo en la casa de él siempre se preocupaba muchísimo porque el árbol que tenía sembrado el vecino enfrente de su casa estuviera bien regado. Porque mi abuelo decía, es que ese árbol lo sembró el vecino para mí, porque cuando yo abro la puerta, lo primero que veo es ese árbol. Entonces yo tengo el compromiso de que ese árbol esté siempre bien regado, que siempre esté florecido, que nadie lo maltrate, porque si no nos preocupamos por el vecino de enfrente, que es el que me sirve a mí de espejo, ¿quién se va a preocupar por nosotros? Que normalmente uno no se ve a sí mismo, uno ve es al otro. Entonces, esos asuntos de la ética deben preocuparnos en el otro. Venga, si ese abogado no se está preocupando por la ética, yo tendría que llamarle la atención, invitarlo a la reflexión de maneras creativas, respetuosas, de maneras ingeniosas, o con los recursos con que cuento, porque es que ese abogado que se está comportando de manera inapropiada es el que le está sirviendo de referente a mi sobrino, a mi primo, a mi hijo, a mi nieto, para ser cuando sea adulto. Y yo voy a ser el referente de los hijos de él, porque él sale y me mira, es a mí. Los hijos ya no miran a los papás después de determinada edad, miran a los vecinos. Y entonces miran si el vecino tiene carro, si el vecino tiene determinadas tecnologías, miran su casa y ve, aquí no hay de esto, mi vecino sí tiene. Entonces quieren ser es como el vecino. Cuando usted intenta entender un problema, el problema como la violencia en un escenario como Antioquia, lo que encuentra es eso, son una cantidad de muchachos de comunas necesitadas, sin espacio público, sin parques, sin bibliotecas, sin educación, sin nada, que querían tener los tenis que tenía el vecino. Ellos salían y veían era al vecino, no miraban al papá, miraban al vecino. Yo quiero esos tenis. Y como el papá y la mamá les decían príncipes y princesas, ellos creían que tenían derecho a todo y salían a robar, salían a quitárselo a otro, porque soy príncipe y no tengo que trabajar, soy príncipe y solamente tengo que tomar lo que me pertenece. Hay un asunto que tiene que ver necesariamente con el reconocimiento del otro. Por eso, para mí, por lo menos desde este planteamiento que yo he hecho hoy, ese asunto de la universalidad es fundamental. Si usted no es capaz de entender cómo están funcionando las leyes en otros países o cómo no están funcionando las leyes en otros países, no puede entender lo que está pasando aquí, porque funcionamos por referencia. Aquí la Constitución fue una copia de retazos de muchas partes, desde esa figura extraña de Estado Social de Derecho, que es una sumatoria de cosas raras del mundo. Entonces, si no nos preocupamos por el vecino, porque el vecino esté bien, pues hombre, el día que se me queme a mí la casa, el vecino no va a venir. El día que me tuerza un tobillo saliendo de la casa, ¿quién me va a dar la mano? Tengo que preocuparme por establecer relaciones armónicas, éticas, serenas, cordiales con el otro. Yo no creo que tengamos que ser amigos todos, pero sí tenemos que ser ciudadanos. Por lo menos esos, por lo menos ciudadanos. Ahí ya hay un cambio que nos permite pensar en una perspectiva de ética. Repito, porque la ética es pública. Tenemos que pensar en una ética de lo público, cómo respetamos entre todos la calle, cómo respetamos entre todos el semáforo, la cebra, cómo respetamos la acera para que la gente pueda caminar, ¿cierto? Cómo respetamos el río, cómo respetamos la cañada, cómo respetamos la fachada, cómo respetamos el puente, pero es entre todos. Ahora, usted no tiene que formar una asociación de protectores del puente, qué maravilla que lo haga, pero respételo usted, indíquele a su hermano, a su primo, a su tío, a su sobrino, a su hijo, a su nieto, hey, mira, esto hay que respetarlo porque esto es de todos. No tenés para qué tirar la basura allá, no tenés para qué rayar esto, no tenés para qué dañar esto. Cuida lo público. Pero en una sociedad en la que no haya un respeto por lo público, la primera demanda contra la ética que hay es asumamos la privatización. La privatización es el irrespeto total con lo público. Y entonces privatizamos el agua.
privatizamos el aire, privatizamos la calle, privatizamos la educación, privatizamos la salud. Y ya nadie siente la obligación, el imperativo de cuidarlo porque eso ya no es mío, eso es del vecino. Entonces miren que es una madeja suficientemente compleja tratar de entender la ética como un asunto universal y público. Usted empieza a tener un comportamiento respetuoso cuando valora al otro. Si usted no valora, si usted no respeta, si usted no reconoce al otro, lo irrespeta todo el tiempo. De ahí devienen conductas como el racismo, como el machismo, como el sexismo. Todos esos ismos devienen de la incapacidad para reconocer en el otro a un sujeto de derechos que es equivalente con lo que yo soy. Si yo no le reconozco al otro eso, estoy perdido. Porque el otro tampoco me lo va a reconocer a mí. El policía, ¿por qué podría golpear a un ciudadano? Porque lo considera más poca cosa. Si lo considerara un igual como ciudadano, le hablaba con respeto, lo trataba con respeto. El político corrupto, ¿por qué se parquea donde le da la gana? Porque cree que él tiene más derecho a pasar con sus camionetas pagadas por nosotros, por donde le dé la gana, a poner sus escoltas, a cuidar su forma de burlar la ley, porque él se cree más que los demás. No asume que somos distintos, que vivimos en el mismo escenario. Se cree que tiene más derechos, que tiene más privilegios, por su belleza, por su apellido, por su chequera, por su cargo, por su carnet, por lo que sea, cree que es más. Y por eso maltrata, por eso ofende. Porque el portero lo trata con desprecio en determinadas instituciones. Porque él siente que tiene el micropoder con el cual puede humillarlo a usted. Y lo humilla. No, no pasa. Ábrame el bolso. Déjeme ver aquí. Muéstreme el papel. Pero no tiene por qué tratarme de esa manera. Pero es tan pobre que lo único que tiene es un cargo, un carnet, un título, y con eso cree que puede ofender al otro. ¿Cómo entender la ética para la vida, la ética para el derecho, la ética para el bioderecho, sino a partir del reconocimiento del otro? Ahí hay un asunto pues que yo creo que tiene que movernos a reflexiones realmente. Bien, yo voy a guardar silencio para escuchar sus intervenciones, sus apreciaciones respecto de este asunto.